Recuerden que la semana pasada Jorge empezó con un versículo que me gustó mucho, pero no sé si recuerdan cuál versículo fue. Lo dijo un profeta. Les voy a soplar poquito y les daré pastores conforme. A ver, búsquenlo. Y os daré pastores conforme. A ver quién lo encuentra. ¿Ya lo encontraron? ¿En San Google? Jeremías, ¿qué? Vamos a abrir Jeremías 3, del 15 al 17. Voy a leer, dice, y os daré pastores según mi corazón, que os apacienten con ciencia y con inteligencia. Solo el 15 nada más. Y os daré pastores según mi corazón, que os apacienten con ciencia y con inteligencia. Ese fue un versículo que usó Jorge, parte de su enseñanza la semana pasada, y que es una promesa que Dios ha dado. Pero hay una responsabilidad en ese mismo versículo, o dos labores que los pastores tendrían que realizar. Tienen que apacentar ¿con qué? Con ciencia y ¿con qué? Con inteligencia. No sé si lo mencionó Jorge o no, pero esta es la manera, no recuerdo si lo haya mencionado o no, pero esta es la manera en la que identificamos si ese pastor o esos pastores que escuchamos, que vemos, que seguimos, están haciendo su labor. Porque su labor la tienen que hacer con ciencia y con inteligencia. Vamos a orar para explicar todo esto. Padre, te damos gracias porque podemos estar reunidos. Señor, te pido por cada uno de mis hermanos que están aquí reunidos. Padre, por favor, que tu Espíritu Santo hable a nuestra mente, a nuestro corazón. Habla, Señor, a nuestro corazón y a nuestra mente. Quita todas las distracciones que haya en nuestras mentes, quita las aflicciones, lo que impida que podamos ver lo que tú anhelas. Límpianos, Señor. Límpianos. Haznos sensibles a tu voz. En el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, hermanos. Este versículo que utilizó nuestro hermano Jorge es algo muy hermoso, porque ya hemos venido hablando de los pastores, hemos venido hablando de la iglesia. De hecho, aunque el Señor lo profetizó, en el Nuevo Testamento vemos que eso se cumple. Vemos que es la voluntad expresada de Cristo que las iglesias locales sean guiadas por pastores, por una pluralidad de pastores. Eso es algo que vamos a ver 4 cosas hoy. Una de esas cosas que vamos a ver es que la voluntad de Cristo es que las iglesias sean guiadas por una pluralidad de pastores. Quiero que vayan a Hechos 14:23. Hechos 14:23.
Si alguien lo tiene y lo puede leer, por favor. Y constituyeron ancianos en cada iglesia, y habiendo orado con ayunos, los encomendaron al Señor, en quien habían creído. Hechos 14:23 es muy claro. Los apóstoles constituyeron ancianos. Ya habíamos dicho que la palabra ancianos tiene que ver con ¿qué? Con pastores, ¿verdad? Pero ahora quiero que vea en 1 de Timoteo 5:17. ¿Qué dice 1 de Timoteo 5:17? Los ancianos que gobiernan bien sean tenidos por dignos de doble honor, mayormente los que trabajan en prédica y enseñan. Dice, los ancianos, se nos ordena, en 1 de Timoteo 5:17, se nos ordena mostrar honra a los ancianos que gobiernan bien, mayormente a los que trabajan en predicar y enseñar. Pero aquí vemos la palabra ancianos en plural. El apóstol Pablo nos muestra la pluralidad de pastores en estos versículos. Pero ahora veamos también Santiago 5:14. Está alguno enfermo entre vosotros, llame a los ancianos de la iglesia y ore por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Vean esto, hermanos. ¿Está alguno enfermo entre nosotros? Es la pregunta. Llame a los ancianos, plural, de la iglesia, singular. ¿Lo puede ver? Llame a los ancianos, está hablando en plural, y luego dice, de la iglesia, singular. Entonces podemos ver que hay una pluralidad de ancianos, de pastores, dentro de la iglesia. Sí. Y esa es la voluntad expresada de Cristo. Otra cosa que también vamos a comprender, o que tenemos que comprender, hermanos, es que los pastores ejercen sobre la iglesia una autoridad delegada por Cristo. Así como el Señor ha puesto pastores, los pastores deben ejercer una autoridad delegada por Cristo. Y aquí es donde vamos a entrar en materia, porque todos queremos pastores. La semana pasada orábamos, ¿no? Que el Señor muestre los dones en los líderes, que muestre lo que hemos de hacer. Pero a la hora de obedecer, ahí ya no queremos. ¿Qué le importa? ¿Por qué se mete en mi vida? Cuando en su momento llegué a platicar con el hermano Emilio, platicábamos y luego me decía, es que hermano, usted los va a conocer, usted los va a conocer, que luego son bien. Y les es verdad, sí, lo entiendo, porque a nadie nos gusta, hermanos, que nos toquen, nos llamen la atención. Si a nuestros hijos nos rezongan, ¿no? Entonces, pero independientemente de esto, hermanos, si nosotros nos llamamos cristianos, si nosotros nos llamamos hijos de Dios, y eso significa que somos seguidores de Cristo, que nos sometemos al señorío de Cristo, entonces nos vamos a someter a lo que Él ha establecido. Debemos de someternos a lo que Él ha establecido. Y el Señor ha puesto pastores sobre su iglesia para que ejerzan una autoridad delegada por Cristo. Quiero aclarar que no se trata de que el pastor va a ejercer su autoridad en base a lo que él cree o lo que él piensa. Ahí está mal. Porque entonces eso sería enseñorearse de algo que no le pertenece. Tiene que ser una autoridad en base a la palabra de Dios. Vamos a buscar 1 de Timoteo 3. Primera de Timoteo 3. Así como ya lo hemos leído en los requisitos de los pastores, aquí podemos ver en el versículo 4 y 5 que el pastor primero tiene que someterse él mismo a la palabra de Dios. Por eso es que el versículo 4 dice que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad. Esto es bien interesante porque hay lugares donde dicen que los pastores o los sacerdotes o los obispos no tienen que tener hijos. Bueno, Pablo
Aquí menciona que ellos tienen hijos. ¿Y los tienen qué? Gobernados. Pero después dice el versículo 5, pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? Y es cierto, hermanos. Tú puedes ir con una persona que no tiene hijos, platicarle tu situación y él te va a decir algunas cosas. Pero jamás sabrá decirte a ciencia cierta qué es mientras no viva la experiencia. Porque hasta que vives la experiencia dices, no. Yo algunos de ustedes los entiendo con los desvelos de los niños, porque yo les platiqué que a los 16 años nos tocó cuidar a mi sobrino, a mi primo y a mi prima de bebés. O sea, los dejaban y tuvimos que darles de comer, hacer biberones. Mi abuela nos enseñó a ponerles pañales de tela. Me tocaba lavar el pañal, no era nada agradable. Entonces, sí sé mucho de lo que muchos de ustedes experimentan, que no se te vaya a caer, que la molleja, no, que la mollera, ¿sí? Todo esto, este tema, sí, que ponle para el mosquitero, que el zancudo, que no los guantecitos para que no se rasguñe la cara, porque se cortan, ¿sí o no?, con sus uñas. Entonces, todo eso lo sé, hermanos, porque ya lo viví. Cuando le cambias el pañal al niño y, ¿no?, ya te echó el chisguete, entonces ponle el trapito, que no le dé aire, porque el aire le hace que le dé frío, el frío hace que quiera orinar. Podemos platicar porque ya lo viví, ¿no? Entonces, entiendo que hay que desvelarnos. Me desvelé con ellos, yo y mis hermanos, y no fue nada grato. Pero bueno, no, sí fue grato, hermano, sí fue grato. Cuando lloraba no, pero sí era grato. Pero el punto, regresando para no desviarme, hermanos, es que los pastores entonces tienen que gobernar su casa. Pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? Esta autoridad que Dios le ha dado al pastor es para ejercer la voluntad del Señor. Vean ahí mismo en primera carta de Timoteo, capítulo 5. Vamos al capítulo 5, versículo 17. Ya lo leímos, pero otra vez. Los ancianos que gobiernan bien sean tenidos por dignos de doble honor, mayormente los que trabajan en predicar y en enseñar. En estos versículos vemos la palabra gobernar, los ancianos que gobiernan, que los pastores gobiernen. Podemos ver que el Señor les ha dado esa autoridad de gobernar, pero repito, hermanos, no para hacer su voluntad, sino para buscar la voluntad de Dios. Dios les ha dado, el Señor Jesucristo ha dotado de autoridad a los pastores, pero es una autoridad delegada que debe ser ejercida en sumisión a Cristo y para el beneficio espiritual de las ovejas que Cristo compró con su sangre. Lo repito, los pastores tienen una autoridad delegada por Cristo, en sumisión a Cristo y para cumplir el beneficio espiritual de las ovejas que Cristo compró con su sangre. Miren, hermanos, vamos a Tito, capítulo 2. Estoy adelante de Timoteo. Capítulo 2, versículo 14. Bueno, 13 y 14. Perdón. Capítulo 2, Tito 2, 13 y 14. ¿Quién me ayuda a leerlo? Gema. Tito 2, 13 y 14. Aguardando la esperanza de la entrada y la manifestación gloriosa de su gran Dios y Salvador, quien se dio a su Hijo por nosotros para librarnos de toda la iniquidad, crear para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Muy bien, hermanos. Según estos dos versículos, ¿qué es lo que Cristo espera de su pueblo? El que lo conteste, lo invito a comer y él paga. Según estos dos versículos, ¿qué es lo que Cristo espera de su pueblo?
Veamos el versículo 14, ahí está la clave. Cristo, ese quien está haciendo referencia a Cristo, ya lo leímos. Cristo se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos ¿de qué? De toda iniquidad. Ahí empieza la labor. Y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Entonces, si los pastores tienen que cuidar la labor de Cristo, los pastores son los primeros que tienen que entender qué es lo que Cristo demanda. ¿Cuántos de aquí han sido jefes en sus trabajos? Y entonces le dices al chalán, vas a hacer esto, y luego lo hace mal. Fíjense, donde estoy trabajando ahorita, contratamos una persona y le dije, mira, vamos a hacer esto así. Y lo empezó a hacer y dice, ay no, es que no puedo. Y lo hizo mal. Y le digo, ¿sabes qué? Vuélvelo a hacer. Y entonces volteé y me dice, mira, a mí no me gusta que me pongan a volver a hacer las cosas. Yo dije, no, vete de aquí. No, no es cierto. Pero el punto, hermanos, es que nosotros cuando hemos estado en lugares de responsabilidad, damos una instrucción y ¿qué esperamos? Que eso se cumpla, ¿verdad? El Señor Jesucristo ha dado instrucciones y los pastores tienen que tener el cuidado de que eso se cumpla. Todo aquel que se atreve a predicar la palabra de Dios tiene que tener cuidado que esas instrucciones que el príncipe de los pastores, como decía Jorge la semana pasada, que el verdadero pastor ha dado las instrucciones, nosotros tenemos la responsabilidad de hacer que se cumplan. Pero hoy es más fácil ir en algunos lugares y entrar a un cuarto y decirle a ese pseudo pastor mis pecados, que tengo 2 mujeres, que tengo 3 mujeres. Y él me dice, una Ave María, 1, 2, 3 por mí, si están atrás de mí, ya no están contados todos, y un volado y ya quedó, que te vaya bien. No, hermanos. Porque Cristo anhela un pueblo, versículo 14, un pueblo para sí celoso ¿de qué? De buenas obras. Él anhela un pueblo celoso de buenas obras. No podemos andar solapando, y no por el hecho de que nosotros solapemos, sino porque si tú y yo nos decimos pertenecer a ese pueblo, tú tienes que ser celoso de buenas obras. Y esta es la parte difícil de los pastores. Platicaba con Jorge porque platicaba con otros hermanos, pero es la parte difícil, hermano. Porque luego, en los que somos exhortados o enseñados, brinca y dice, ¿y a mí por qué me dice? Como si él fuera muy bueno. Y empezamos con nuestros argumentos. A mí déjame, Dios y yo, él y yo sabremos. No, hermanos. Eso es lo peor que podemos hacer, porque cuando tú dices yo y Dios, estás dejando de lado lo que Jesucristo ha estipulado, que son ¿a quiénes? A los pastores. Nuestra hermana Yolanda dice, yo ya no sirvo, ya ven que luego le echa el drama, ¿no? Pero ¿cuántos de nosotros no nos ha exhortado? ¿Sí? Como anciana es una labor pastoral que realiza, pero muchos de nosotros ya está ruca, perdón hermana, perdón por la palabra, ya está viejita, ¿no? ¿Sí? No sabe nada. Pero otros, en nuestro corazón, atesoramos su palabra y decimos, sí es cierto. A lo mejor no me lo dijo como me gustó, pero sí es cierto. Igual es lo mismo con los pastores. Sí. Entonces, hermanos, si tú dices ser hijo de Dios, si tú dices ser salvado por Cristo, entiende esto. Tú no puedes decir yo y Dios y lo demás queda de lado. No. Porque Cristo ha establecido ancianos, ha establecido pastores en su iglesia que nos van a decir las cosas. ¿Por qué? Porque es lo que a él le conviene. A mí me conviene, hermanos, que un sujeto que tiene 3 esposas tenga una. ¿A mí me conviene? A mí qué me importa, la verdad. No. Si hablo yo de mi ser humano, a mí qué me importa. A mí qué me importa que ustedes se pelearon, ese es su problema. ¿Sí o no? Yo pudiera decir eso. Cualquier otro que enseña, que tienes dudas de la Biblia, pues ponte a leer, ni modo, porque a mí me costó. ¿Sí o no? Oye, es que fíjate que
2 de la mañana y me hablan para orar. No, brother, no quieres, tú no oras y quieres que yo ore por ti. Podríamos tener esa actitud, pero cuando los pastores han comprendido su labor, ahí están. El problema es que muchos de nosotros que somos ovejas no hemos comprendido nuestra responsabilidad. ¿Se fijan? A mí no me beneficia. Por eso es que ese hombre que le puede decir a alguien, haz un rezo y que te vaya bien, él sí le beneficia. Él sí le beneficia que esa persona haga un rezo. ¿Por qué? Porque como él se va a sentir tranquilo, ahora sí va a ir a... que al cabo el Padre ya lo ventaneé. Ya me perdonó. Ya me confesé y sigo tranquilo y ya cumplí. No. No, hermanos. Esa es la gran diferencia entre el cristianismo bíblico y el pseudo o el falso cristianismo. Ayer tuvimos la oportunidad de estar con unos amigos y me prestaron una Biblia católica y la agarré tiene una base muy bonita, ¿no? Entonces la agarré para leerla y cuando la agarro, bien pegada, y luego me dice él, se nota que la usamos. Y no, pues, yo no dije nada. Digo, es que aquí está lo que tú necesitas saber, ¿no? Pero tristemente, hermanos, no solo otras personas que no sean creyentes, a veces nosotros mismos como creyentes ignoramos la palabra de Dios. Entonces, hermanos, podamos comprender que Cristo estableció pastores y Él, según Tito, anhela un pueblo celoso de buenas obras. Entonces los pastores entienden esto y vamos a tener que trabajar en eso. Y claro, el pastor va a ser el primero que va a tener que empezar a poner el ejemplo, pero también va a tener que enseñarlo, ¿sí? Los pastores no fueron llamados a imponer sus opiniones en las vidas de otros. Ellos fueron llamados a comunicar fielmente a la iglesia la voluntad de su Señor revelada en su palabra y velar con autoridad que esa palabra sea obedecida. Ahí va otra vez, ¿eh? Los pastores no fueron llamados a imponer sus opiniones en las vidas de otros. Los pastores fueron llamados a comunicar fielmente a la iglesia la voluntad de su Señor Jesucristo revelada en su palabra y velar con autoridad para que la palabra de Cristo sea obedecida. Hermanos, el viernes con los jóvenes yo les preguntaba, ¿quién es Jesús? Y la mayoría decíamos, Jesús es mi Salvador. Pero el viernes les enseñé que hay otro adjetivo que se utiliza para Jesús y que Él es el Señor. Filipenses, si no me equivoco, dice que Él lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre, ¿sí?, de Jesús se doble toda rodilla y confiesen que ¿qué? Que Jesucristo es ¿qué? El Señor. Confesar que Jesucristo es el Señor no es solamente decir, sí, Jesús es el Señor. No, confesar que Jesucristo es el Señor implica obediencia. Confesar que Jesucristo es el Señor implica obediencia. Implica devoción. Eso es confesar que Jesucristo es el Señor. Piénsenlo. Porque todos queremos a Jesús como Salvador, pero nos olvidamos de su mayor ministerio. Jesús es el Señor. Él es el Señor. Vean lo que dice 2 Timoteo 2:15. Es la exigencia, la exhortación al obrero. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad, que no distorsiona
la palabra del Señor. Pero la encomienda que el apóstol le hace a los pastores es, pero primero, también trabajen ustedes en ser diligentes, cuiden ser diligentes en eso. Sí. Ahí mismo, 2 de Timoteo, ahora el 4, capítulo 4, versículo 1 y 2. Fíjense cómo Pablo está hablando con Timoteo y está hablando con todos aquellos que nos atrevemos. El Señor está hablando a los corazones de todos aquellos que nos atrevemos a predicar o enseñar su palabra en cualquier lugar o púlpito. Esto es una exigencia para todos sin excepción. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo. Y aquí vienen labores que el pastor hace. Redarguye, reprende, exhorta. Pero no se queda ahí, porque si se quedara ahí, no, hombre, yo ya hubiera sacado la espada, ¿no? O muchos. Usa una frase, redarguye, reprende, exhorta. ¿Con qué? Con toda paciencia. Sí, quieres redarguir, pero bájale. Y es cuando dices, está bien pues. Pero no solo es con paciencia. ¿Con qué más? Y doctrina. Este versículo es tremendo, hermanos. Porque quienes quieren redarguir, quienes quieren exhortar, quienes quieren reprender, pero no tienen doctrina. Se hacen bolas en sus argumentos. Yo los escucho y digo, no, estás mal. Platicaba con Jorge también, le digo que es inevitable que en la semana esté pensando muchas cosas, pero he comprendido algo de algunos seminarios y de algunas personas que van a los seminarios a estudiar. Muchos van y estudian y aprenden las respuestas a ciertas preguntas, pero si no hay revelación de parte de Dios cuando surge una pregunta nueva, no saben qué responder, porque ellos nomás aprendieron que 9 por 9 es 81. ¿Sí? Pero cuando tú aprendes y hay discernimiento de la palabra de Dios, rápido puedes avanzar. Cuando tienes doctrina, cuando hay enseñanza clara en tu mente, en tu corazón, porque el Señor se ha mostrado y te ha revelado y porque has invertido tiempo, y esto implica que el pastor tiene que invertir tiempo para preguntarle al Señor. A veces ustedes me preguntan cosas, le preguntan, yo sé que le han preguntado a Jorge, yo en algún momento le llegué a preguntar al hermano Emilio, y algo que yo he aprendido de varios hermanos es que me dicen, ¿sabes qué? No sé, pero déjame oro. Voy a orar, necesito preguntarle a Dios, pues, ¿qué onda? Pero yo veo otros que luego, no, es así, no, espérate, no siempre vamos a tener todas las respuestas. Y estas son características y responsabilidades que un pastor tiene que cumplir. Redarguir, reprender, exhortar con paciencia y doctrina, predicar, declarar la palabra de Dios en tiempo y fuera de tiempo. En tiempo y fuera de tiempo. ¿Los pastores tienen autoridad sobre la iglesia? Sí. Pero la autoridad es para cumplir, ¿qué, hermanos? Esa autoridad que tienen los pastores en la iglesia es ¿para qué? Ya lo dije. Para cumplir eficazmente la voluntad ¿de quién? De Jesucristo. No es mi responsabilidad venir a pedirles dinero. No es mi responsabilidad decirles, ir a su casa y ver si la pintaron del color que tiene que ser, si se visten bien o no se visten bien en su casa, o si la pijama tiene agujeros. Eso no es mi problema. ¿Sí? Pero todo lo que respecta en santidad, en devoción, los pastores, alguien decía, por ahí me preguntaba una vez, hace poco un hermano, que había visto algunas personas aquí con tatuajes y quiero ser muy cuidadoso con esto, ¿no? Y él me decía, pero yo creo que es porque pues han ido llegando poco a poco al Señor.
Y le digo, sí. Y también algunos ha sido por ignorancia, ¿no? Ha sido por ignorancia. Pero el pastor, los pastores, deben de poner el ejemplo. Y si algunos lo hicimos por ignorancia, debemos de poner el ejemplo. ¿Por qué? Porque vamos a redarguir, a reprender, a animar, a exhortar. Pero la gente es inevitable. ¿Sí o no, hermanos? Es inevitable que la gente te vea. A ver, ¿y tú? ¿Y tú por qué dices esto? A ver, ¿y tú por qué esto? Entonces, tiene que haber cuidado, hermanos. Los que pertenecemos al liderazgo tenemos que tener cuidado. Y aquellos que nos gusta predicar de la palabra donde quiera que andamos, tenemos que tener cuidado. ¿Por qué? Porque los inconversos, es inevitable, nos ven y se justifican en nosotros. Yo creo, hermanos, que no estoy juzgando, yo sé que muchos de nosotros tienen, de ustedes tienen tatuajes. Yo nomás tengo el de la vacuna. Pero yo sé que a lo mejor fue en ignorancia y no pasa nada. Pero los que de aquí en adelante no son ignorantes, tengan cuidado. Tengan cuidado. Después veremos ese tema. De hecho, Brian le va a tocar exponer más de esos temas. Entonces, por eso es que tienen esa autoridad, hermanos, para que eficazmente hagan la labor que se les ha confiado. Pero también los pastores gobiernan la iglesia enseñando y ejemplificando la Escritura y velando por el estado espiritual de las ovejas como quienes han de dar cuenta en la presencia de Dios. Vamos a Hebreos capítulo 13. Hebreos 13, 7 y Hebreos 13, 17. ¿Alguien que quiera leer? Arturo, ¿puedes leer Hebreos 13, 7? Y Oscar, ¿puedes leer Hebreos 13, 17, por favor? Solo el 7, versículo 7, Arturo. Hebreos 13, 7 y Oscar, Hebreos 13, 17. Acordaos de los pastores que hablaron la palabra de Dios, en piedad cual haya sido su madre, que imitar. Acuérdense de sus pastores. ¿De quiénes? De los que hablaron la palabra de Dios. Pero no dice solo eso. Después dice, ¿y qué? Y consideren, ¿qué? El resultado de su conducta. Ayer voy a balconearlo, a puro balcón, no, pero iba pasando por el centro y vi a un hombre que fue pastor de una iglesia grande aquí en Guadalajara, en un evento secular, en el centro, tocando música secular y cantando música secular, entreteniendo gente. Y dije, no puede ser. Y él era pastor y tenía muchos seguidores. ¿Qué pasó? Acuérdense de sus pastores, los que hablaron la palabra de Dios, y consideren ¿qué? El resultado de su conducta. ¿No? Pues el resultado de su conducta no es el correcto. Y después de que tú consideras el resultado de su conducta, dice el escritor de Hebreos, que tenemos que imitar ¿qué? Su fe. Claro, tú no puedes imitar la fe de alguien que no has considerado el resultado de su conducta. Yo se los he expresado varias veces. Que mi tendencia es siempre cuando pasa algo a solucionar. No, a ver cómo lo hacemos. Y cuando yo conviví con el hermano Emilio, él se ponía a orar primero. Y yo, era un zape para mí, ¿no? Relájate, primero lo primero y luego así. ¿Sí? Cuando su hijo el más grande tuvo su boda en Tequila y que el viento estaba llevándose todo, yo luego, vente, Bruno, vamos a mover la mesa y todo, y estábamos, ¿no? Y el pastor se fue a la orilla, ahora, Señor, tú tranquiliza el viento, tranquiliza esto. Entonces tienes que considerar el resultado de su conducta e imitar su fe. Enfermo, él decía, prefiero estar enfermo ¿en dónde? Reunido con mi iglesia, que enfermo allá en mi casa. Sí, a lo mejor nuestra mente, no, pero es que no entiendo esto, no entiendo. Bueno, le hubiéramos preguntado a él en persona lo que no entenderíamos.
Y tal vez nos hubiera discipulado y nos hubiera dicho, mira, por todas estas razones es porque lo hago. Pero a veces era muy fácil decir, ay, no, es que el pastor es bien exigente. No, hermanos. Cuando el Señor ha hablado a nuestros corazones, algo que yo estoy convencido y que muchos pastores, si estuvieran aquí, lo dirían, es que el anhelo de los pastores es que ustedes y cada uno de nosotros podamos experimentar la relación con el Señor Jesucristo más profundo que ellos lo experimentan. Ese es el anhelo. Que cada uno de ustedes pueda experimentar una relación con Cristo más profundo de la que tal vez ellos la pudieran experimentar. Por eso es que están ahí, duro y dale, duro y dale, duro y dale. Ayer platicaba también con un amigo y le decía esto. Cuando el Señor obra en tu corazón, tú podrás experimentar esa paz, ese gozo. Tu familia lo podrá ver. Pero necesitas conocerlo a Él. Busquemos, ahora vamos a leer Hebreos 13, 17. Oscar, sin miedo. Los pastores dan cuenta de nosotros, hermanos. Por eso es que es una bendición tener pastores. No son Cristo, ojo, no son Cristo. ¿A qué se refiere con que dan cuenta de nosotros? Que el Señor ha encomendado un grupo de ovejas y que los pastores están constantemente. Sí, hemos aprendido que no oramos al Señor acusándolos. Señor, mira, fui a chambear y me encontré con estas cosas. ¿Cómo le vamos a hacer? Eso es dar cuenta. Constantemente los pastores están dando cuentas. Oye, ¿sí? Ahora este domingo faltaron todos, Señor. Y luego uno se salió del grupo. Señor, ¿qué hacemos? ¿Cómo lo hacemos? Son tuyos, no son míos. Ya hicieron un chisme, Señor, ¿qué hacemos? Son tuyos, no son míos. Está dando cuentas constantemente, anhelando que el Señor le diga, por aquí, por acá. Y si lo hace, con su palabra nos va enseñando. Es el deber primario de los pastores hacer entender a las ovejas cuál es la voluntad de su Señor y Salvador. Es el deber de los pastores hacer entender a las ovejas cuál es la voluntad de su Señor y Salvador, exponiendo fielmente la palabra y persuadiéndoles a la obediencia. Los pastores no deben permitir ninguna otra cosa. Los pastores no deben permitir que ninguna otra cosa interfiera con esta responsabilidad. Perdón, se me movió. Los pastores no deben permitir que ninguna otra cosa interfiera con esta responsabilidad. Vamos a tener un culto bien chido, y bien animados todos, pero jamás exhortación a la santidad, jamás exhortación a amar a Cristo, jamás exhortación a traer su Biblia. Acabo de conocer que hay una iglesia un grupo de iglesias donde un pseudo pastor, como tiene varias, ¿qué creen que hace? Ponen pantallas. Él está en un lugar y transmite para que todos lo vean. Y claro, recolecta más dinero, ¿no? Así hay que hacerle, brother, ya ponle aquí. Ponemos una cuenta y que todos... Sí. No, hermanos, esa no es la labor de un pastor. ¿Cuándo han visto, hermanos, un pastor cuidando las ovejas desde su casa? No es ni lógico. Pensemos simplemente en la labor de un pastor o de un ganadero, pues nosotros que somos jaliscienses. ¿Cuándo has visto a alguien que cuida vacas estando en su casa, cuidándolas desde su casa a las vacas? Pues no, bueno, si hay 2, 3 que se le salieron las vacas y ahí va atrás de ellas, ¿no? Pero normalmente pues tienen que ir a andar cuidando el ganado. Hasta los hombres cuando andan buscando novia andan cuidando el ganado.
Y los pastores no pueden salir de su confort para ir a cuidar el rebaño. Eso es antibíblico, hermanos. Eso es antibíblico. Vamos a leer Hechos 6:24. Perdón, 6:2. Hechos 6:2. Dos y 4 dice, Hechos 6, 2 y 4. Entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron, no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Versículo 4. Bueno, en el 3 dicen, busquen hermanos que hagan esta labor. Y en el versículo 4 dice, y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Los pastores tienen que tener cuidado que no haya cosas que los distraiga de enfocarse en predicar, en exhortar, en redarguir. ¿Sí? Ya lo decía Jorge la semana pasada, y es el pastor el que pinta, y es el pastor el que arregla la banqueta, y es el pastor el que pone la luz, y es el pastor el que limpia los ventiladores, el que viene a trapear, y luego se mete a la música, y luego se mete con los niños, y están todo. Y cuando le toca predicar ya está bien cansado. Porque predicar cansa, hermanos, cansa, predicar. Y cuando lo quieres hacer fielmente, cansa. No se imaginan la lucha que tenemos en la mente mientras estamos aquí y Satanás está buscando por dónde. Y el Señor está con nosotros, pero es cansado. Primera de Timoteo, capítulo 4. Por eso es que los pastores tienen que delegar, pero la iglesia tiene que comprenderlo para que esté dispuesta a aceptar lo que se le delega. Porque luego pasa como en otra iglesia. Se le delega, no lo hacen y el pastor, el líder, el director es el que termina haciéndolo. Y luego dicen, es que no nos deja ayudarle. Pues no lo haces cuando lo tienes que hacer. ¿Sí? Primera de Timoteo 3, no estoy criticando, hermanos, solo quiero hacerlos pensar. Primera de Timoteo 3, versículo 2. No, perdón, versículo 2. En el versículo 2 al final vemos que el obispo tiene que ser apto para enseñar. Entonces tiene que tener esa responsabilidad de enseñar. Pero ahora, en el capítulo 4, versículo 6, también dice, si esto enseñas a los hermanos, serás buen ministro de Jesucristo, nutrido con las palabras de la fe y de la buena doctrina que has seguido. Versículo 11. Esto manda y enseña, versículo 13 al 16. Entre tanto que voy, ocúpate en la lectura, la exhortación y la enseñanza. No descuides el don que hay en ti, que fue dado mediante profecía con la imposición de las manos del presbiterio. Ocúpate en estas cosas, permanece en ellas, para que tu aprovechamiento sea manifiesto a todos. Ten cuidado de ti mismo y ¿de qué? Y de la doctrina. Persiste en ello, pues haciendo esto, te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Y aquí podemos ver que el hecho de que el pastor tenga cuidado de la doctrina va a resultar en salvación a él mismo y a quienes, a los que lo oyen. Hay muchos pastores líderes que no tienen cuidado de la doctrina y no resulta en salvación para ellos ni para los que le oyeron. No me acuerdo dónde estábamos, pero mencionábamos el tema de la frase la sangre de Cristo, ¿sí? Recuerdo una vez cuando estaba con mi tío, iba un diácono de la iglesia con él y fuimos allá en México al Andador Chino. No sé si lo conocen, pero es como un pasillo, el barrio chino se llama. Y hay diferentes tiendas y entramos a una tienda que se veía así bien mística, pues bien china, ¿no? O sea, muy, sí, mística, esotérica y todo eso. Entonces mi tío dice, vamos a ver, pues hay que meternos a conocer, ¿no? Entonces cuando vamos entrando él y yo, el diácono se para en la puerta, me cubro con la sangre de Cristo. Casi le digo, pégamelo, ¿no? Pues le dije a mi tío, oye, ¿este morro qué? ¿Que se cubre con la sangre de Cristo? Y ya después se lo habló con él, ¿no? Se le dijo, no, estás mal. ¿Cómo que te cubres? El que ha sido cubierto una vez, ¿qué? No necesita cubrirse, estarse cubriendo, o acaso se le va, o qué.
Y ahí empieza la duda de la salvación. ¿Sí? Es que, no, y si no soy, no. Cuida la doctrina, porque haciendo esto, te salvas a ti y a los que te oyen. Vean la responsabilidad, hermanos. Esto no es ser sabiondos, no. Esto es la eternidad de nuestras almas. Es diferente. Por último, los miembros de la iglesia deben estimar y respetar a sus pastores, procurando al mismo tiempo que hagan su trabajo con alegría. Lo leímos en Hebreos 13:17. Obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas, como quienes han de dar cuenta. Permitirles que lo hagan ¿con qué? Con alegría y no quejándose. Porque eso es provechoso para los pastores. No. ¿Es provechoso para quién? Para nosotros. Hermanos, vuelvo al punto. Se nos olvida que el Señor Jesús ha delegado una iglesia al pastor y que el pastor rinde cuentas, pero que a final de cuentas, el que es dueño de toda la grey, de todo el pueblo, ¿quién es? Cristo. Y que así como en una relación de matrimonio que la mamá cuida a los hijos y están dando lata y los quiere disciplinar y no pueden, tarde o temprano, ¿quién va a llegar? El papá. Y puede hablar con la mamá y decirle, a ver, ¿qué pasó? No, pues es que tu hijo nomás esto y esto y esto. Véngase para acá. Venga para acá. ¿No entendió? Entonces ahora voy yo. ¿Sí? Y aquí nuestra mente, hermanos, nuestro corazón tiene que entender que veremos a Cristo. Cristo se tiene que hacer real ante nuestros ojos. No es un juego. Por eso dice, esto es provechoso ¿para quiénes? Para ustedes. Porque cuando llegues allá, decía un amigo cuando le pegaban, pau, pau, ¿no? Te van a dar pau, pau. ¿Sí? Te van a dar pau, pau. Entonces tienen que entenderlo, tenemos que comprenderlo, hermanos. Esto puede resultar incómodo para un pastor y también para ustedes, para nosotros, las ovejas, para los pastores, pero es algo provechoso, hermanos. Satanás conoce la enorme importancia del ministerio pastoral para la salud espiritual de los miembros de la iglesia. Por eso Satanás hace todo lo posible para anular esa labor, para rebajarla, para confundirla, para desvirtuarla. Es más, para que los mismos pastores estén confundidos de qué labor tienen que hacer. Porque Satanás no tiene problema en que se levanten pastores. El problema es que hagan bien su labor. No tenemos problema con que haya policías. Digo, viendo a uno. El problema que tenemos es con que muchos de ellos no hacen ¿qué? Bien su labor. ¿Sí? No tenemos problema con que esté la gente trabajando en el gobierno. ¿Cuál es el problema? El día del partido, que cuando fueron entre semana les dieron 2 días para descansar. Pues hermanos, qué envidia. Satanás va a estorbar que los pastores hagan bien su labor. Por eso es importante que nosotros, hermanos, tenemos que reconocer la autoridad que Cristo ha dado a los pastores para el beneficio de nuestra alma. Y como miembros de la iglesia debemos hacer todo lo que esté a nuestro alcance para que los pastores hagan su labor con gozo. Es lo que les decía la otra vez. Como miembros de la iglesia tenemos una responsabilidad y hemos de hacer todo lo que esté a nuestro alcance para que los pastores que son fieles hagan su labor con gozo. Y el que no es fiel, que le vaya bien. O se cuadra. Una vez de las conversaciones que llegué a tener con mi hermano Emilio, era con un hermano, y de hecho él se lo dijo: usted tiene un problema, usted no se sabe someter a la autoridad. Se lo dijo tal cual. ¿Sí? Y ese hermano se iba de aquí y le dijo: usted no se sabe someter
a la autoridad. ¿Sí? ¿Y es cierto? Es cierto, hermanos. ¿No vas a hacer tu chamba como pastor? Que te vaya bien. ¿No? ¿Sí? No solo debemos reconocer la autoridad, sino, repito, hermanos, debemos de hacer todo lo que esté a nuestro alcance para que los pastores hagan bien su labor. Y estas son algunas de las formas. Que todos los miembros de la iglesia den evidencia de que realmente han venido a Cristo en arrepentimiento y fe. Voy a mencionar unos versículos para leerlos rápido. Hasek, Mateo 7, del 21 al 23. Bruno, Primera de Tesalonicenses 2, 19 y 20. Cris, Tercera de Juan 3 y 4. Brian, Primera de Tesalonicenses 3, 6 al 9. El tuyo 19 y 20, sí. Susi, Filipenses 2, 1 y 2. Filipenses 2, 1 y 2. Jorge, Romanos 15, 30. Jenny, que te ayuden. Segunda a los Corintios 7, 5 al 7. Segunda a los Corintios 7, 5 al 7. Segunda carta a los Corintios 7, del 5 al 7. Max, Primera a los Corintios 13, 7. Primera a los Corintios 13, 7. Zule, Primera de Timoteo, Gálatas 6, 6. Gálatas 6, 6. Josías, Primera de Timoteo 5, 19. Y Agustín, Efesios 4, 11 al 12. Zule, Gálatas 6, 6. Josías, Primera de Timoteo 5, 19. Y Agustín, Efesios 4, del 11 al 12. Entonces, no, ya a mí se me olvidó, hermano. Pongan atención a los... Los vamos a sacar, ¿eh? No es cierto. ¿Qué te dije? ¿Primera de qué? Primera de Corintios 13, 7. Tercera de Juan 3, 4. No tiene capítulos. Tercera de Juan es solo un capítulo, entonces más tiene versículos 3 y 4. ¿Listos? Entonces, para que los pastores hagan su labor con gozo, algo que nosotros tenemos que hacer es que los miembros de la iglesia den evidencia de que realmente han venido a Cristo en arrepentimiento y fe. Mateo 7, 21 al 23. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en la reina de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, nosotros profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces les declararé, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Primera de Tesalonicenses 2, 19 y 20. ¿Cuál es nuestra esperanza? Por gozo, no de todos ellos somos delante de vosotros sois nuestra gloria y gozo. Pablo diciendo, vosotros sois vuestra gloria y gozo. En Mateo, hablando de que no solamente es decir Señor, Señor, sino mostrando evidencia de que hay salvación en nuestra vida. Hermanos, eso da mucho gozo a los pastores cuando dices, no, ese sí es el Señor. Y lo ves crecer en Él y avanzar, claro, pero cuando lo ves que anda acá, y ay, tráetelo, y ahí tenemos que andarle. Hermanos, si hemos dicho que somos del Señor, demos evidencia de que somos de Él. Pero también, cuando se ve a los creyentes en obediencia. Tercera de Juan 3 y 4, Cris. Sí, no tengo mayor gozo que este, que ver que mis hijos andan en la verdad. Eso es algo que motiva el ministerio de los pastores. Primera de Tesalonicenses 3, 6 al 9, ¿saludé a alguien? Primera de Tesalonicenses 3, del 6 al 9. Pero cuando Timoteo volvió de nosotros, y nos dio una noticia de vuestra fe y amor, y que siempre nos recordáis a ellos, deseando verlos también unos a vosotros. Por ello, hermanos, en medio de toda la necesidad y aflicción, fuimos consolados de vosotros por medio de la fe. Porque ahora vivimos, si vosotros estáis firmes. ¿Ven? Si ustedes están firmes,
Ellos tienen su paga, ¿sí? Pero también cuando los hermanos están cultivando y preservando la paz en la iglesia, ¿qué dice Filipenses 2, 1 y 2? ¿A quién le tocó? Susi. Si hay alguna consolación en Cristo, si hay algún consuelo de amor, si hay alguna comunión del Espíritu, si hay algún efecto entrañable, si hay alguna misericordia, completad y gozo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Sintiendo una misma cosa, que haya unidad en la iglesia, ¿sí? Saber que están ayudándole en oración en Romanos 15:30. ¿A quién le tocó? Pero luego, hermanos, por nuestro Señor Jesucristo, y por el amor del Espíritu, que me ayudéis orando por una. Orando por mí a Dios, dice el apóstol Pablo, viendo manifestaciones tangibles de amor y aprecio, segunda a los Corintios 7, 5 y 7. A Janet. Segunda carta a los Corintios, capítulo 7, del 5 al 7, por favor. Porque es cierto cuando vivimos a Macedonia y el apóstol tuvo nuestro cuerpo, sino que todos fuimos arreglados de fuera de conflictos y de lejos de nobles. Pero Dios que consuela a las humildes, nos consoló a la medida de no solo con sus heridas, sino también con la consolación, para que haya sido consolado en cuanto a los hombres, así como ellos para desarrollando de manera Aún más. Podemos ver cuando la iglesia consuela a sus pastores, porque somos un cuerpo. Hermanos, ya no nos va a alcanzar el tiempo. Pero las siguientes frases tienen que ver con estos. Bueno, de los versículos que íbamos a leer, son que los miembros de la iglesia les dan el beneficio de la duda a los pastores. Es primero a los Corintios 13, 7. En vez de presuponer de antemano que tienen malas intenciones. También que cuidan de ellos física y económicamente cuando es necesario. También que protegen su reputación y se niegan a escuchar rumores contra ellos. También que los miembros ponen sus dones en operación para beneficio de todo el cuerpo. En conclusión, Cristo ha dado pastores a su iglesia porque necesitamos ser pastoreados. Cada creyente debe ser parte de un rebaño específico, guiado por pastores específicos. No podemos crecer en gracia deambulando de un rebaño a otro, ni como meros consumidores de sermones de distintas congregaciones. Yo me quedo en mi casa y escucho la prédica. No. Por eso es que algo que hemos platicado, empezamos a transmitir, es un temor, porque algunos vamos a ser tentados a decir, no, pues de aquí no, hermanos. La comunión se tiene aquí, no en YouTube. No porque pongas un comentario y ya estás teniendo comunión. No, hermanos. Dios, el Señor Jesucristo ha establecido su iglesia, ha establecido a los pastores, ha establecido un orden y es nuestra responsabilidad seguir y sujetarnos a ese orden. Si decimos que Él es el Señor. Si decimos que Él es el Señor, esa es nuestra responsabilidad. Si no es tu Señor, entiendo por qué no te sujetas. Pero si decimos que Él es nuestro Señor, tenemos una labor por delante. No cualquiera puede ser parte de la iglesia del Señor, solo aquel que se rinde al Señor. Vamos a orar, hermanos. Pongámonos de pie. Padre, el tiempo no nos alcanza, Señor, pero tú obras en el corazón. Te ruego por cada uno de mis hermanos, te ruego que tu palabra caiga en buena tierra, que seamos confrontados, que seamos exhortados y animados, y que tu Espíritu Santo obra en nosotros. Permítenos ser una congregación que se sujeta a tu voluntad, para poder ser luz en este mundo donde los hombres y mujeres hablan mucho de ti, pero se han rendido poco o nada a ti. Pero permite, Señor, que nosotros podamos sujetarnos, podamos tomar con amor el diseño que tú has puesto para la iglesia y lo sigamos, Señor. Te ruego por los líderes de nuestra iglesia,
Confróntales. Habla a sus corazones. Te ruego por los que participan en algún ministerio como diáconos, porque eso es lo que hacen. Ya sea en la música, ya sea con los niños, ya sea en despensa, en la construcción, diferentes labores, atendiendo los cumpleaños de los hermanos. Que ellos puedan, Señor, analizar su manera de vivir, que den un testimonio de tu señorío, porque tú eres el Señor. Trae tu reino a nuestras vidas, para la gloria de tu nombre. Y aquellos, Señor, que están en este lugar, que aún no se han rendido a ti o que aún no te conocen, sigue teniendo misericordia de ellos y no permitas que vuelvan a sus hogares igual. No permitas que huyan de tu presencia. Por favor, Señor, obra en el nombre de Jesús. Amén.